Hola hermanos, le habla Nicolás Cano. Hace rato vengo siguiendo sus podcasts. Muy bueno la recomendación de los libros. Me ha servido mucho leerlos. He estado leyendo Manifiesto Bautista Reformado. También he estado leyendo los libros de Renihan, Padre e Hijo. Y de verdad me han servido mucho. Me han consolado en momentos de dificultad. Y le agradezco por el programa. También he visto su página web y de verdad, le agradezco por el trabajo que hacen para la obra del Señor y también para nosotros los creyentes nos edifiquemos buscando consejo en nuestros hermanos del pasado. Que el Señor les bendiga y sigan adelante, que el ministerio Dios lo siga prosperando. Hola amigos y amigas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en nuestro podcast de Imagen Bautista, en esta casa tan grande que es de la fe. De repente estamos paseando y nos encontramos con gente tan bonita, tan maravillosa, que también es de bendición para nuestras vidas y yo creo que va a ser de bendición para ustedes. Así que primero voy a ser un poco descortés, pero con justa razón. Voy a saludar primero a Franco y después a nuestra invitada para que la escuchen y se den cuenta quién es ella. ¿Cómo estás, Franco? Súper bien, contento y agradecido también, como decías tú, por encontrarnos en esta casa con personas que admiramos y que podemos disfrutar de su conocimiento y de sus lecturas. Y no solo de sus lecturas, sino también de sus producciones. Así que contento, agradecido del Señor y esperando también que todos puedan disfrutar de este nuevo episodio. Así que tenemos el honor, la bendición de estar con la profe Jimena Bravo. ¿Cómo está, Jimena? Hola chiquillos, muy bien, gracias por la invitación y tantas flores, chiquillos. Gracias por aceptar también nuestra invitación, por tomarte este tiempo y poder compartir un poco contigo. Ya habíamos conversado de antes de poder hablar un poco de una publicación tuya que salió por la publicadora de nuestros hermanos de Mediador Ediciones, Correcto. que es el libro del pastor David Trumbull. ¿Cuándo salió esta publicación más o menos? Fue ¿De qué a año es? finales del 2019. Ahí lo publicamos después de un proceso bien largo de edición y producción. Allá como este libro de historia también tiene como su historia, pero vio la luz de realmente, de verdad, en diciembre del 2019. Perfecto. Sí, dice como bajada de título, dice un protestante del siglo XIX, puertas adentro puertas adentro y puertas afuera. Dice visión y misión a través del periódico The Record. Este periódico es de donde tú sacaste principalmente los datos, ¿cierto? Claro, es que la historia de este libro obviamente se remonta mucho más atrás, no solo por el personaje, sino también por el proceso. Este libro es mi tesis de magíster, en una versión más editada, más amigable, sacándole bastantes tecnicismos y con datos actualizados. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis de magíster, en verdad el primer tema se cayó porque no tenía archivos. Y tampoco la verdad que no me motivaba mucho. Porque obviamente para escribir una tesis de historia necesitaba fuentes directas, que es como el protagonista directo del hecho, y no resultó. De hecho se habían quemado e inundado los archivos, así de mal. Entonces pasó un Oh. cierto tiempo, entre medio me casé y todas esas cosas, y mi esposo entró a estudiar al seminario presbiteriano en Santiago, y él sabía que yo tenía que hacer la tesis algún día, y encontró estos periódicos de récord, que son los que David Trumbull, el misionero del cual después podemos profundizar un poco en su obra, él mandaba a las personas que eran como sus auspiciadores, el típico hermano que te ofrenda o las iglesias que te apoyan, y él ahí contaba lo que estaba haciendo. Entonces, estos diarios estaban ahí en la biblioteca del seminario. Fue como muy, comillas, azaroso, pero en verdad ahí uno se da cuenta que el Señor tiene sus caminos totalmente misteriosos y que escapan muchas veces de tu voluntad. Entonces encontramos esos periódicos en un periodo bastante prolongado, creo yo. Y como los dos hablamos inglés, entonces fue una ventaja, porque en el fondo, cuando David Trumbull estaba acá en Chile, era una situación bien especial para el protestantismo, y en este como que escribe con menos filtro de lo que tendría que hacerlo si hubieran sido en español solamente.
Ah, ok, ya, ahora entiendo muchas cosas de que salen adentro que a veces me causaban risa por lo heavy, por así decirlo, Es muy de rudo. los escritos. Sí, muy duro. Pero bueno, mira, para no avanzar, saltarnos parte, bueno, coméntanos un poco brevemente quizás el origen de Trumbull, de dónde viene y por qué llega a Chile. Ya, perfecto. Bueno, David Trumbull es un ciudadano estadounidense de mediados del siglo XIX. Él, Ujú. bueno, yo soy pésima con las fechas, después me ayudan con eso, pero en el fondo él proviene de una familia con mucha raigambre en el protestantismo. Sus parientes vienen de Inglaterra. De hecho, su apellido se derivaría de un siervo que le habría salvado la vida al rey, que tumbando un toro, de ahí es Turnbull, que de ahí se cambian las letras y qué sé yo. Y Claro. entonces viene como de toda una herencia protestante bien potente. Tiene abuelos, bisabuelos, gobernadores, políticos, profesores de universidad, ya, pero una cosa impresionante, es como más abolengo del que jamás todos juntos vamos a tener. Mm. Entonces, él es criado en la fe protestante y entonces él va a estudiar becado porque también tiene algunas dificultades familiares producto del deceso de su mamá y Ah, bueno, mira. su papá no había tanto vínculo. Y él es becado para estudiar teología y también bachiller como en artes en general, como en humanidades, que es como, Ah, sí, ¿sí? que se llamaba antes así. Claro, es como Mm. saber de todo un poco, porque en el fondo también, claro, el desarrollo de las ciencias no era tan amplio, por lo tanto podías saber más de todo que ahora. Entonces él estudia, uno de sus maestros es Charles Hodge. No es menor su Buenísimo. maestro, tremendo maestro. Y Claro, usted sabe que uno de los que escribe la teología sistemática, como así es. refundadores de la teología sistemática. Entonces, él estudia con él en Princeton y también en Yale, o sea, en dos universidades, y Charles Hodge recibe este llamado porque en Chile que era como viajar, no sé, como a otro mundo, que necesitaban un misionero Ah, ok. de habla inglesa y que fuera de credo calvinista. Eso es lo que le piden a Charles Hodge. Entonces Charles Hodge ve entre sus alumnos y le dice a Trumbull, oye, me llegó esta invitación, yo creo que tú eres el buen candidato. Entonces en 1845 Trumbull, después de varios meses de viaje, porque no es como ahora, no es como el que toma el avión ni el barco súper rápido, llega a Uh, Valparaíso, que es una ciudad bien particular dentro de Chile. Eso es un poco, así muy a grosso modo, de dónde viene Trumbull. Es un hombre extremadamente educado, incluso para los estándares de la época. En ese sentido, es como un personaje que tú no encuentras tan fácilmente en el siglo XIX en Chile. mm. O sea, muy avanzado también para el lugar a donde él llega. Sí, sí, bueno, él llega, eso sí hay que decirlo, a un Valparaíso que es muy distinto de Chile, un Valparaíso cosmopolita, el puerto, uno de los puertos más importantes de Sudamérica, porque aquí hay otro dato geográfico de contexto, recordemos que todavía no está construido el canal de Panamá, entonces los Claro. barcos que traen el comercio transatlántico logran sobrevivir muchas veces al extremo sur y el primer puerto así como más Estaba el Callao y Valparaíso, parece. claro, porque antes está Talcahuano, que también llegan algunos migrantes, pero Talcahuano como por motivos de desarrollo histórico y obviamente por su lejanía de Santiago, no adquiere como este carácter de como la segunda capital de Chile. ¿Sí? Ah, ok. Porque hay migrantes que llegan, de hecho hay protestantes que están registrados antes de esto, pero el carácter como político es como una mini Nueva York que tiene Valparaíso, lo hace muy especial. Porque en el fondo es como ya llegamos a una ciudad, como comillas, como se diría en esos términos del siglo XIX, como a la civilización. Porque él no es el primer protestante en llegar, pero sí el primer misionero en llegar. Porque la Mm. comunidad protestante ya está, como dicho en términos contemporáneos, reclamando su derecho de culto a pesar de que está Mm. prohibido. Que ahí viene otra clave para entender a Trumbull. La primera es como entender que es un Chile que ya se independizó, aunque no hace tanto rato, si tú sacas la cuenta, él llega en el 1845 y la independencia verdadera de Chile ya con españoles, 30 años atrás, ¿no? claro, en 1823, porque la firma fue en 1818, entonces no es como un país como Claro. tan súper constituido como uno podría pensar. Entonces, Todavía no estábamos tirando flechas.
Básicamente, no sé si flechas, algunos cañonazos. Acuérdate que en 1851 hay le llaman guerra civil, un conato entre conservadores y liberales. Entonces, no, pues en lo político todavía se están diciendo muchas cosas. Así también en lo comercial, unos intentos de industrialización, así muy chiquititos, porque todavía, por ejemplo, no está desarrollándose a full la revolución industrial en el mundo. Es que hay que uno, cuando se empieza a sacar el siglo XXI, como que entiende tantas cosas. Entonces ahí llega David Trumbull. Llega David Trumbull a un país que se está armando, y sobre todo un país que en cuanto a lo religioso no se ha independizado para nada. O sea, esa estructura religiosa sigue. La Iglesia Católica es deliberante, es influyente, de hecho tiene el derecho de patronato, que significa que en el fondo el Estado y la Iglesia están vinculados y se pueden influir mutuamente. Perfecto. No sé si tú tienes alguna pregunta, Franco. Yo quisiera saber qué motivó a la escritura de este libro y retomarlo en sí después de tanto tiempo al encontrar los diarios. Tal vez es una pregunta que va a interrumpir el flujo del libro, pero me interesa eso, un poquito. O sea, de hecho, todo lo contrario, yo creo que es una pregunta que encausa mucho. Bueno, Trumbull escribe mucho, es un escritor muy prolífico, y sucede que si tú me preguntas como un libro así de su figura propiamente tal, yo creo que este es el segundo. Si es que existiera otro, el otro muy famoso, que de hecho fue una fuente bien importante, el de Irving Paul, que también fue su tesis. Yo no sé de qué grado, ahí te mentiría, pero yo sentía que el rescatar de esta figura desde sus fuentes mismas era algo importante. No es por hacer autopublicidad ni nada de esas cosas, pero yo creo que un buen libro de historia tiene que hacer hablar al personaje, sobre todo si este escribió tanto como escribió David Trumbull. Entonces era como una espinita que yo tenía, porque bueno, ahora a ver qué pasó. Tengo una hija, escribí un libro y he plantado árboles que no sé si han sobrevivido, entonces era quizá una meta. Vamos bien, digamos. Claro, igual me preocupa, pero desde el punto de vista del legado, yo sentía que podía sumar, aportar. También no era tan largo, y entre medio busqué información complementaria, porque esto ya tiene casi poco más de 10 años, 12, entre que hice la tesis, que me titulé y que quedó ahí en la biblioteca. Entonces yo sentía que al ser un trabajo con primera fuente, que podía aportar bastante el conocimiento del personaje. Perfecto. Oye, ahora volviendo un poco, como decía Franco, al flujo de la conversación, con respecto, claro, en el libro, por eso te decía yo el comentario un poco sarcástico al principio, de que Trumbull era bastante duro en el de récord con respecto al catolicismo, que también tú lo haces notar en el libro, hablando con se podría decir que tú lo nombras ahí, que sería mal llamarlo un ecumenismo, sino que él tenía la intención de desarrollar una unidad dentro del protestantismo, pero al mismo tiempo consideraba bastante pernicioso y peligroso, como decías tú, tenía palabras de ese calibre y a lo mejor más duras con respecto al catolicismo, y bueno, y con los combates que tuvo con Valdivieso, creo que se llamaba uno. Sí, el arzobispo. Y al parecer otro más. Sí, Gandarillas también sale citado. Bueno, opinar. Es que pasan muchas cosas. Mira, es que una de las cosas, como de los temas clave para entender el siglo XIX y incluso la formación de los primeros partidos políticos en Chile, es lo que los politólogos le han llamado los clivajes. ¿Qué significa esto en términos muy, muy simples? En el fondo son como temas o como aspectos que definen y marcan el curso del desarrollo de ciertos procesos. Entonces, el primer clivaje que hablan los politólogos es el clivaje clerical-anticlerical. ¿Qué significa eso? Si tú ves la conformación de la República de Chile, estaban todos de acuerdo ya antes de esto, que no había que tener un monarca absoluto, ya bien, república. Pero después, ¿qué es lo que diferencia a los partidos políticos o a los grupos políticos? No era ni la visión económica, ni la idea de república, sino cuál es el rol de la Iglesia Católica en la construcción de este nuevo país. Esa es la pregunta que se tiene que responder. Entonces, un conservador te va a decir fundamental, o sea, no hay un Estado sin Iglesia Católica romana. En cambio, el liberal te va a decir tiene que haber esta separación. Entonces, cuando llega David Trumbull, bueno, con esta historia larga protestante que tiene hacia atrás, para él no es posibilidad esta mezcla entre la Iglesia Católica Romana, que también hay que de nuevo situarnos hacia atrás. Recordemos que es un Estado, y en esa época funcionaba como Estado. Entonces, no es como un aspecto solo religioso.
te fijas, no es como ir solo a la misa. De hecho, la famosa Constitución Moralista de 1833, que es la que regía en el fondo en el tiempo de Trumbull, por ejemplo, en uno de sus artículos, la del 26, la que fracasó, decía que si tú no ibas a misa podías ir a la cárcel, así de conservadora. Entonces, sí, casi como el estilo inglés del puritanismo, más o menos. claro. O del periodo elisabetiano. Exacto. Entonces es como que son códigos que para nuestro mente siglo XXI, que uno está como claro, es como incorporado al laicismo en esta división iglesia-estado, como hay cosas que no te suenan, pero en el fondo para la época que él llega en este modelo, en este régimen. Entonces, de hecho, la Constitución de 1833, que es su Constitución, en el capítulo 3, en el artículo 5, dice que hay una religión oficial del Estado de Chile, y es católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público a todas las demás. Entonces, declaran al fondo fe constitucionales y fe inconstitucional. Entonces, eso es como para un protestante de tomo y lomo, es un atropello a la conciencia absoluto. Y eso para algunos. Claro. Sí, Bueno, eso iba a decir también. Pero bueno. Afirmación gruesa. Igual la fe no tiene constitución, no tiene cadena. Pero bueno, para este protestante que estamos hablando, pues no estamos hablando de ustedes, pues chiquillos, ni de mí. Estamos hablando de Don David. Entonces, para el protestantismo de Don David, de su versión, él no es presbiteriano, ojo con eso, es un congregacionalista que defiende el libre examen, la libre conciencia y esta autonomía de la congregación local, y pero va totalmente contra su decálogo. Claro. Y lo fascinante, y yo siento que eso también lo motiva, porque también otra clave para entender el pensamiento del siglo XIX y XX, sobre todo el XIX, es que sobre todo el lado protestante del mundo siente que va a civilizar, porque también aquí hay otro proceso que tienen que vincular, que va a ir en paralelo, en la expansión europea por África y Asia, que ellos no solo van a comerciar, sino también van a civilizar, y este cristianismo versión protestante es el que ha traído progreso. Entonces ahí viene otro concepto, que es la idea de progreso, que en el fondo es lo típico que Weber después se supone que desarrolla mejor, que es como donde hay protestantismo y progreso. ¿Y qué es el progreso? Alfabetización, otras estructuras más respetuosas, y así, industria, y una lista larga. Eso. Genial. ¿Sabes qué? Uno de los capítulos que más me gustó, que a lo mejor podríamos quizá también como flotar para traerlo también a nuestra reflexión contemporánea como protestantes también, que es donde dice el 7, dice David Trumbull y su pensamiento respecto a asuntos sociales, y pone lo que es principalmente educación, Biblia y cambio social. ¿Podría hablarnos un poco de eso, de cuál era su ¿cómo decirlo?, cosmovisión con respecto a la acción protestante? Uy, eso es tremendo, y ahí él escribe harto, en eso no hubo que seleccionar tanto el material. Bueno, entendiendo como el andamiaje mental que él porta, en el fondo él entiende que su fe protestante, reformada, congregacionalista, no se remite solo al ámbito privado o al ámbito de la devoción propia, sino que sí o sí va a tener un efecto. ¿Y cuál es el vehículo por el cual se transmite este progreso? Que, ojo, no es solo religioso, ¿sí? Va a ser la lectura de la Biblia, porque él lo ve de manera un poco pragmática. Va a decir, si usted lee la Biblia, usted lo primero que va a hacer es alfabetizarse, y si usted se va a alfabetizar, y lo estoy poniendo como en términos muy contemporáneos, pero es como el hilo de la idea, entonces usted va a empezar a cuestionar la realidad legal, social, como se la presentaron. ¿Te acuerdas que hay una anécdota en el libro que dice que él se asombra de un chileno leyendo la Biblia? No sé si y ahí como que él dice, se admira, es como wow, así como casi que está pensando por sí mismo, así si yo lo pusiera en otros términos. Entonces él dice, bueno, y sabemos que cuando se lee la Biblia también se necesita enseñar la Biblia. Entonces, de hecho, por eso... Claro, que era el siguiente paso. Claro, porque son como pasos lógicos para él, que uno lo ve que también pasó en la Reforma Protestante. O sea, Lutero sí tenía que enseñar la Escritura y veía que gente no sabía leer y escribir, entonces doy los pasos junto con.
que de hecho el protestantismo es uno de los grandes impulsores de siempre de la enseñanza. Entonces, y de ahí hay uno ve como también entiende el quiebre que se produce en David Trumbull, que de un predicador, comisionado como predicador, también se transforma en un profundo activista social, y como yo no sé de dónde sacaba tiempo este hombre, que fundador de escuelas, promotor de cajas de ahorro, porque en el fondo es como que él entiende que la predicación sin acción o sin acción directa y presionando mucho, eso sí, acelerando bien el tranco, no pueden no ir juntas. Porque más claro, llega, de nuevo recordando dónde llega, como un país que se está armando. Entonces, mucha cooperación. Claro. Mucho. Me suena mucho la práctica o la forma de ver esto de ayudar a la gente a progresar a través de la lectura de la Biblia al método lancasteriano, igual un poco. Claro, que es un proyecto que había fracasado justamente por este fuerte clericalismo de un sector de la política. En el fondo sí, O'Higgins muy estratégicamente dijo, bueno, yo voy a traer a mí, que sería como algo así como un ministro de educación, que justo era protestante, justo era distribuidor de libros para enseñar a leer. Mira qué cosa que pasa. Y lo descubrieron, pues. Y ahí fracasó, pero obviamente yo ahí no tengo antecedentes. Si él también proponía el método lancasteriano, pero asumo que sí, porque también participó en la fundación de la Sociedad Bíblica de Valparaíso y de Chile. Sí. Entonces ahí, por lógica, él no disocia la educación, la lectura de la Biblia de la enseñanza, y si hiciéramos una suma, igual progreso. Lo que me llama la atención y pensando en esto mismo es que si uno empieza a mirar para atrás, creo que era como inseparable esto mismo. Siempre que había una misión, ya sea congregacionalista, bautista o presbiteriana, había también un levantamiento de un hospital, un levantamiento de una escuela, qué sé yo. Y hoy día es como que siempre se disocia el tema y como que cuesta verlo como un conjunto de cosas que hace la iglesia en pro de la sociedad, en pro de los lugares en donde llega. Como extraño ese cambio. ¿Será también por un tema de cambio de pensamiento y cultural también, que nos haya afectado como iglesia? No, y también la vida se hizo más compleja, porque si tú ves en tu iglesia, ¿cuántos profesores hay? Siempre hay más de un profesor, o siempre hay más de un asistente. Lo que pasa es que yo siento que igual las formas de organizar el trabajo se han vuelto muy complejas, es mucho más difícil, la tecnología a veces nos ayuda y otras nos ralentiza, pero también a mí me pasa lo siguiente, y en eso pongo paño frío. Me dice, uy, qué admirable, porque también fundó escuelas, fundó talleres y todas esas cosas, pero a veces y se produce este desequilibrio, que es lo que yo siento. Por ejemplo, en la escuela de artesanos de obreros ahora es un colegio de élite, ¿te das cuenta? Entonces creo que la predicación y la misión siempre van juntas. El problema es que la misión a veces tiene mala fama, y de hecho muchas veces, y a veces creo que por sanidad o sanitización, ahora que está de moda esa palabra, se disoció, porque en el fondo la misión consume tanto tiempo que consume como la parte evangelizadora. No sé si me explico. Como ya, voy a fundar el colegio, sí, ya, eduquemos, y nos perdemos, como invertimos mucho tiempo como en la parte administrativa, y de repente lo espiritual decae. Entonces creo que como la historia es como medio pendular, y los seres humanos también somos así, por reacción, como esta pérdida del sentido evangelístico de la acción, como dijo, no, hermano, su misión es solo predicar. Que eso ya es tremenda pega, es tremendo trabajo, ¿no? De todas maneras. Hacerlo bien toma tiempo, sí, claro. Y profundidad y esfuerzo. Entonces, como que al final se priorizó en ese aspecto. Para mí no van disociados, pero creo que hay prioridades cuando hay que elegir. Cuando hay límites de recursos, tiempo, etcétera. Sí, claro. Sí. Es por un tema bueno, también hay que entenderlo. Él también era ¿cómo decirlo? Era el tiempo en el cual tal vez como los recursos eran limitados, y también a lo mejor no tenía la capacidad para decir, a ver, voy a derivar esta área a esta persona. Quizá abarcó mucho, pero no con un mal espíritu, sino que era la realidad con la cual tal vez él estaba viviendo. Me refiero a recursos también, sobre todo recursos humanos chilenos, quizá en quien apoyarse. Exacto, y también su esposa participó en esto. Es que había mucho que hacer. Eso, mira, eso. Lo conversamos offline. A mí me pasa que en este tiempo yo nunca pensé que en un día iba a hacer tantas cosas.
estando dentro de casa. Es como, Sí. y cómo iba a avanzar en la actualización de tecnología, ni hablar de currículum escolar y preescolar. Entonces, a veces estos personajes históricos del pasado, tú te das cuenta que como a qué hora dormía esta gente. Pero claro, está en ese ritmo. Y además Sí, que es que es impresionante porque uno tiene teléfono, que electricidad, es como en teoría deberías poder hacer mucho más. Bueno, hacer otras cosas obviamente, Claro. pero te das cuenta que también él no recoge tantas banderas tampoco. Elige dos. Para mi gusto personal, la educación / otras cosas asociadas a la educación, a la realidad de los que educa, y también las leyes laicas, las famosas leyes laicas que después son conocidas, que ahí es donde invierte como que encuentra como el eje por el cual todo lo otro, lo demás que está haciendo y que impulsó, va a fluir mucho mejor, como que es como el engranaje del motor que le faltaba. Y con las leyes laicas me refiero a matrimonio, al cementerio civil y matrimonio y el registro civil. Esos 3 momentos de la vida, dice ahí, y obviamente la reforma de la Constitución, del artículo 5 de la Constitución. ¿Están conmigo ahí? ¿Se perdieron? Sí, estamos. ¿Están ahí? sí, no estamos escuchando absolutamente. Es que como uno No, no se ve pone- cara, es terrible. Es que estamos Estamos poniendo atentos. oreja, profe. Ya, Sí, disculpe. sí. en No, mi- que estaba justamente echándole un vistazo también al libro por lo que decías tú para a lo mejor explicarle un poco a los hermanos que nos están, los hermanos y las hermanas que nos estén escuchando, eso tenía que ver por qué Trumbull quería luchar en esos 3 aspectos. ¿Cuál era La realidad del barrera? momento. Exacto, que tenían que franquear. ¿Por qué? Perfecto, es que yo creo que ahí está el corazón del asunto. Porque claro, él llega como predador, lo hace, después funciona como capellán, sabemos que él visita los hospitales, visita a los extranjeros, algunas ovejas descarriadas que caen en la cárcel o que caen heridos, bien, hace su labor de capellanía. Después empieza como toda esta acción. Y un observador que él es muy observador de la realidad, se da cuenta que por mucho que él se esfuerce, que sea un personaje totalmente connotado para la época, o sea, él se trataba con los presidentes, por ahí en el libro hay cuando él cuenta que va a un banquete con el presidente Pinto, de hecho por ahí me mandaron una carta que le escribe a un presidente Domingo Santamaría, a David Trumbull personalmente, en respuesta a una carta que él le envía, o sea, topísimo, porque obviamente es uno de los hombres más preparados de Chile, encuentro, pero justamente con esa aguda visión y ese diagnóstico de la realidad dice la fe protestante sigue siendo inconstitucional y sigue estando remitida al ejercicio privado. En Valparaíso cuentan con algunos privilegios porque gran parte de los protestantes son los dueños de las agencias navieras, de los bancos, o sea, igual hay que tratarlos bien. Pero, ¿qué pasa si, que es la cosa que va a empezar a suceder, si el empleado de este extranjero, de este gringo, pongámoslo así súper en sencillo, se convierte en protestantismo? No puede. O si, que pasó muchas veces, si se enamora de su hija. No se pueden casar por la iglesia protestante. Porque está prohibido, es ilegal. Sobre todo si uno era católico y el otro era protestante, era peor. Y ni hablar de judíos, por ejemplo. Oh, Entonces, de hecho, él también cuenta que los cuerpos eran tirados al mar y eso trae doble indignidad porque también hay relatos de cuando llegaban los cuerpos. Entonces, hay todo un tema bien profundo en eso. Y entonces ahí elige la batalla de la legalidad, de la reforma a la Constitución. Y la Constitución, usted sabe que es un proceso no menor reformarla, requiere de mucho consenso, de mucho acuerdo. Si ahora en el siglo XXI nos cuesta ponernos de acuerdo, imagínense en el XIX, que más encima ataca precisamente a la confesionalidad de gran parte de la clase política. Entonces como que elige batallitas previas. No él, obviamente, esto es un tema que estaba muy asociado con el Partido Liberal, con el Partido Radical y la masonería, que es otro capítulo bien importante de su vida. Entonces dice, yo no puedo llegar hasta la punta de este cerro, como somos porteños, uno entiende mejor esa metáfora, sino que tengo que ir conquistando como ciertos hitos. Y esos hitos son los que después se conocieron como las leyes laicas, que es sacarle el monopolio a la Iglesia Católica de los 3 momentos más importantes de la vida, que son el nacimiento, el casamiento y la muerte. Porque precisamente al ser controlado por este credo, entonces también pone el filtro. ¿Qué es lo que tú decías, Carlos? O sea, si se casa un católico o una católica con un protestante, el protestante es el que tiene que renunciar a la fe. Y eventualmente su matrimonio
si se deciden casar, que no era legal, reconocido por la Iglesia, no reconocido por la Iglesia Católica, también tiene que ver con problemas burocráticos. Es como no tener carnet en el fondo, no tener libreta de matrimonio. Tiene una parte práctica y en los códigos del protestantismo de Trumbull también tiene una dimensión ética que en eso uno lo puede conectar, pues si es la conciencia propia. Entonces ahí él por eso va a elegir primero esto, y ahí está en consonancia absoluta con el Partido Liberal, que liberal significa en qué sentido, de precisamente respetar las libertades de los individuos. Eso es como el liberalismo siglo XIX. El clásico. El clásico, ¿no? Estas versiones ramificadas al infinito del siglo XXI que nadie sabe al final qué significa. Entonces, el liberal del XIX, chileno, de este país que se está construyendo, dice, bueno, tenemos libertad de comercio, que existía, tenemos libertad de esto, otro, y ¿por qué no está? Y sobre todo de estos momentos de la vida, y si tú lo piensas, por ejemplo, a veces pasa que hay colegas míos que hacen investigaciones y de cierta época para atrás, tú te cuesta mucho rastrear a personajes históricos porque son registros parroquiales, por ejemplo con O'Higgins. Ah, claro. Entonces una persona puede, no sé, haber nacido en una localidad súper alejada y no tiene cómo comprobar su paternidad, su herencia, su descendencia, porque está en ese registro parroquial y no un organismo central, cosas que como te digo, el siglo XXI nos pesa tanto que incluso no pensamos con las ramificaciones prácticas del asunto. Tú estás acostumbrado, un hijo, un matrimonio, lo que sea, se registra en el registro civil y se ve en todo Chile, y eso funciona para todo el mundo. En cambio, en este siglo XIX igual le genera ese problema, pues es un Estado que está desarrollando su burocracia y así. Y también, evidentemente, hay un tema de disminuir la injerencia de la Iglesia Católica visto como un actor político en la época. Entonces, esas como, ahí eso es como ya Trumbull se pone como esa meta, a llegar a la reforma del capítulo tercero, el artículo 5, y sacar de la ilegalidad al protestantismo, o por lo menos sacarlo de estar restringido solamente al ámbito privado. A lo privado. No es menor. Genial. No, para nada. Oye, la meta se plantea. Sí. Bueno, y de hecho, no, ¿damos spoilers o no? ¿Cómo? ¿Damos spoilers de qué pasó? ¿O lo dejamos para que compren el libro y vayan a la... No, sí. verdad. Ay, no sé. No, yo creo que no demos spoilers, de puro... Ya, sí. ¿Sí? Revisen el libro. Sí, no, para que también ya, revisen el libro. Porque él fallece o a lo mejor él fallece en 1889. Es una de las pocas fechas que he logrado aprenderme. Y la Constitución de 1833, con su capítulo tercero, con su artículo 5, tiene una vida más larga que 1889. Eso nomás les digo. Claro. De hecho, justo iba a decir algo, menos mal que hablaste tú primero, porque si no, y si lo hubieran barrado, te hubiera dejado atrapado. Oh. Y bueno, y también... No, o sea, no hay problema, sino que para evitar el spoiler. El spoiler. No, no viste que el final es como bien sombrío, termina como... Sí, claro, que ahora falta el chan. Ahí vamos a pedir al editor que ponga un chan. Ponemos un chat. Y ojo que yo no estoy recibiendo ninguna comisión, Carlito. Después nada. Solo por la duda aumentan las ganancias. Esto no es una estrategia comercial, es solo pura impiedad de nuestro corazón. Claro. Oye, si es la maldad. La pura maldad. Oye, si ¿qué aplicaciones podría recoger porque una persona podría decir, pero pucha, ya esto ya pasó, ahora estamos disfrutando, por así decirlo, de todo eso? ¿Qué haría un Trumbull hoy? Que sé que es difícil porque tú ya varias veces te he escuchado que tú dices que los historiadores en general no están para como hacer las veces de proyectista de la historia, pero sí podríamos ver qué me podría aportar las enseñanzas de Trumbull a un creyente en el hoy, hacia dónde podría llevarme, qué aplicaciones podría provocar en mí. Oye, me encantó tu malabar porque me convenciste.
Ya, bueno, te voy a decir. No, pero es que Carlito, es que de verdad que uno como uno estudia el pasado, entonces siempre me preguntan, ¿y cómo? ¿Y en el futuro qué va a pasar? Y yo estoy ahí sudo mal. De verdad que me voy un poco negro. A ver, mira, partiendo desde el título, es un protestante puertas adentro y puertas afuera. ¿Qué significa eso? Y así como místico me puse la bajada de texto. Según yo, súper clara. Pero en el fondo es un personaje extremadamente preparado, lo cual nos plantea ese desafío de nunca dejar de, a pesar de las circunstancias, sobre todo pandémicas actuales, de prepararnos, asumir desafíos. Yo, si fuera así como Trumbo, no sé si habría venido. Yo, pero estoy hablando desde mi perspectiva. Soy mujer además, ¿no? Soy del 21. También lo otro que, ¿sabes lo que me llama la atención? Que hay un capítulo que casi nunca me preguntan del libro, como los aspectos personales. Yo siento Claro. que el sufrimiento Sí, lo pasó bien mal. sí, se me mueren 3 hijos. Ojo con eso. Una hija que estaba a punto de casarse. Ahí ya estamos dando spoiler. Ya, pues vamos a compensar la impiedad anterior. Su hija así como fallece de un paro cardíaco, así como muy joven. Hay otro que Que muere, estaba como en un paseo. claro, con el colega de él que era como un aprendiz, o el segundo a cargo. Fue muy raro, sí, por último era así, no sé, un Se choque, cayó, así como, no, pero se no hundió el barco. ¿qué es lo que le pasó a otro hijo? ¿Te acuerdas que fallece Sí. abogado? Y hay otro que era médico, si recuerdo bien, que fallece de fiebre amarilla a propósito de cosas pandémicas. Y en eso está muy entre líneas porque él no habla tanto de su relación familiar. Eso como que me gustaría investigarlo a futuro. Ahí vemos como la esposa, Jane, estuvo a su lado, y de hecho le dedican ahí en el libro, estaba revisando, unas palabras súper sentidas, porque en el fondo ella estuvo con él en las buenas, en las malas y en las muy malas, con persecución, con tragedias. Entonces, en eso yo siento que el ministro y el hijo de Dios no está exento del sufrimiento. El sufrimiento, si tú lo evitas, te estás perdiendo un gran aprendizaje. Y el tema pandémico tampoco se escapa, es como, ¿qué pasa con la historia de este mundo? En segundo lugar, y que me voy a poner un poco más seria, a mí me pasa que yo siento que sí, que uno tiene que bendecir a la sociedad, que como lo explica la parábola de la semilla de mostaza, el reino es como este árbol que da sombra y bendice. Pero también tú no puedes tener 2 señores. Y eso me pasa porque él también era masón, enviadísimo por la masonería. Y ahí a mí me hace cortocircuito. Me choca. Sí, me hace mucho cortocircuito porque en el fondo él tiene doble militancia comprobadísima, que ese fue uno de los grandes plus o como que le suma a esta nueva versión de la investigación, es que yo solo tenía el trascendido, pero ahora encontré registradísimo. Entonces me pasa que siento que de alguna manera su labor teológica se ve eclipsado, o su capacidad de generar herencia teológica se ve un poco eclipsada porque se mete como en esta vorágine y en esta doble alianza. Pero es mi visión, aquí hablo desde mí, no me representa a nadie más que mí. Y en tercer lugar, como enseñanza, es elegir bien las batallas, pero siempre priorizar como qué es lo relevante y hasta dónde yo puedo ir delegando, porque pareciera que él hizo hartas cosas y también delegó, que es una cosa bien interesante que podríamos seguir trabajándolo en una futura investigación. Eso, y otra cosa te enseña una persona del siglo XIX que, y aquí voy a dar un spoiler del spoiler, no ponga tanta esperanza en la ley. Porque a pesar de todo lo que él luchó, tuvo que pasó más allá de incluso su tiempo vital el resultado de su trabajo. Es el spoiler muy en su sitio. Está ahí. Sí, qué genial. Bueno, también parte del el objetivo del podcast es provocar en el buen sentido, provocar en el sentido de que los hermanos puedan conseguir materiales, ahondar, escuchar, buscar una enseñanza, un libro, una exposición, lo que sea, que la persona pueda seguir ahondando y que pueda seguir creciendo. Y bueno, siempre la verdad que recorrer la historia es fascinante y pucha que nos enseña.
Sí, eso pasa. Eso, bueno, y también por algo la Biblia nos invita, no dice estudien historia, pero dice enséñanos a contar nuestros días. Ay, perdón, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos a ellos, a nuestros días, sabiduría. ¿Te fijas? Porque en el fondo es muy destacable que una persona tan preparada, tan energética, incluso a veces siento sobrecalificada por el cargo, haya venido a trabajar. O sea, es indudable el tremendo esfuerzo, y también otros aspectos que le dan un carácter muy distintivo en un país que no es tan diferente al de ahora, un país que se está estructurando, que pasa por crisis, que tiene disenso, y en el fondo ahí él, desde su lado protestante, intenta también darle más espacio a la comunidad. No sé si tiene algo más que agregar, Franco, o preguntar. No, estoy dándole vuelta a hartas cosas. Porque sí, da para pensar en otro capítulo que también hablamos un poquito de perspectiva política, o no sé si esa es la palabra, pero cuando hablamos de William Rogers y de su de y de su visión de Estado, me sigue dando vuelta y ahora vuelve a la mente el tema de cómo nosotros, cuando ponemos bien la mirada en los lugares y de manera correcta, podemos bendecir y ser ayuda al lugar donde Dios nos haya puesto, cuando no confundimos las cosas, digamos. Y eso, y de nuevo, bueno, Jimena destaca el tema de prepararse, de que no es llegar y lanzarse a improvisar, sino que prepararse, buscar en el Señor y confiar en su providencia y estar dispuesto a sufrir también en ese camino. Así que no, súper. Quedé pensando. Esa es la gracia de la historia, bien contada, ¿eh? Sí, de todas maneras. Bueno, Jimena, queremos agradecerte. En general tratamos de que los podcasts sean así más o menos de extensos para también no agotar el tema, no agotar al interlocutor, a los hermanos que nos visitan. Así que muchas gracias, te pasaste, gracias por compartir con nosotros y bueno, esperamos que después a lo mejor podamos tener otra oportunidad contigo y te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos has dado de compartir este libro de David Trumbull, un protestante del siglo XIX, puertas adentro y puertas afuera. Así que bueno, te dejamos el micrófono para que puedas decir unas últimas palabras. Bueno, en realidad la que se siente privilegiada soy yo. Muchas gracias por invitarme. Parte de lo que hago en la vida es escribir historia y también aportar estas reflexiones. Yo encuentro que el Señor nos muestra a través de la escritura y también nos permite abrir estas otras páginas para crecer, para apreciar también la potencia del Evangelio y la debilidad humana, con sus aciertos, con sus errores, con sus luces y sus sombras, pero Él se glorifica de alguna manera que incluso está fuera de mi comprensión, y en su reino, en la eternidad, va a ser increíblemente mejor. Todo lo bueno que hagamos no es ni la sombra de lo que va a ser la eternidad, y eso es maravilloso. De repente nos aferramos mucho a este mundo y imagínate un organismo que ni siquiera es vida, nos tiene todos colapsados, demostrándonos que no tenemos poder y que por mucho esfuerzo que pongamos, la obra siempre es de Él, y su evangelio es glorioso, es poderoso, y a pesar mío y conmigo va avanzando, y eso es genial. Amén, gracias Jimena, y bueno, muchas gracias a todos los hermanos y las hermanas que nos escucharon, así que puedan seguir mandándonos sus apreciaciones, sus saludos. No sé si hay algún saludo, Franco, si alguien nos dejó algo. Esta vez no hay por ahora, así que también pueden mandarnos cualquier dato, detalle que nos pueda servir, que ustedes crean que nos pueda ayudar en seguir haciendo estos podcasts cada vez mejores. Así que un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo en el próximo capítulo.